De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 7 millones de personas a consecuencia del cáncer. En nuestro país, este padecimiento se posiciona como el tercer motivo de muerte y se estima que 9 mexicanos fallecen cada hora por su causa. El cáncer puede presentarse en más de 100 tipos diferentes, a lo cual debe la complejidad de su prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento. A ello se suma que los pacientes habitualmente lidian con otras enfermedades como la diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, lo que dificulta el manejo integral de los afectados. Sin embargo, el 70% de los casos son curables cuando se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente. El Instituto de Investigaciones Biomédicas cuenta con el programa Cáncer de Mama, integrado por un grupo multidisciplinario que tiene por objetivo caracterizar molecular y celularmente el cáncer de mama para entender el padecimiento, con el fin de desarrollar métodos de diagnóstico, así como tratamientos farmacológicos e inmunoterapéuticos. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a los programas que presenta el Instituto de Investigaciones Biomédicas y que tienen que ver con biomédicas y su salud. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante acerca del cáncer, porque el cáncer, como vieron ustedes recientemente, es una de la tercera causa de muerte en el país, pero no tiene que ser causa de muerte. Puede ser tratado, puede ser diagnosticado, y lo que tratamos nosotros de hacer en el Instituto de Investigaciones Biomédicas es de investigar para entenderlo mejor y poder encontrar cuáles son las causas y mejores tratamientos. El día de hoy me acompañan en este estudio 3 grandes investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Me acompaña el doctor Luis Herrera, que además de ser investigador del instituto, también es el director de investigación del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido, Luis. Gracias. Me acompaña el doctor Alejandro Centella, que además de estar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, está en la unidad periférica, que está en nutrición, y es jefe de bioquímica de la unidad de bioquímica Guillermo Soberón. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Pati. Y está con nosotros el doctor Alfonso León, que es investigador de biomédicas, pero que está coordinando el programa de cáncer de mama que hemos iniciado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Bienvenido, Alfonso. Gracias. Quisiera yo empezar. Quiero dedicar más el programa el día de hoy a la investigación en cáncer, porque eso es lo que nosotros hacemos. Pero antes de hablar de la investigación de cáncer, no queda pues otra que poder platicar acerca de qué es el cáncer. O sea, tenemos que saber qué es el cáncer. ¿Quién de los 3 me dice qué es el cáncer? Que además... Pues, el cáncer es una enfermedad genética. ¿Por qué es genética? Pero sí, bueno, dime primero. ¿Qué quiere decir que sea genética? Quiere decir que se descompone algo en la información de las células y este maltrecho que se crea se hereda una y otra vez en todas las células que son la progenie de la célula inicial. De manera que es muy difícil pensar en curar a la célula porque el daño está en el cambio de letras que codifican la información. Ahora, hay muchas otras enfermedades que también son genéticas, pero el cáncer se distingue porque lo que hace es que las células dejan de prestar atención a su entorno y empiezan a proliferar en forma descontrolada. Solas se estimulan o consiguen que sus células vecinas les ayuden a soportar su proliferación. Pero lo realmente grave de la enfermedad del cáncer es que tienen la capacidad de diseminarse en el organismo. Este proceso de diseminación se llama metástasis y es la causa del 95% de las muertes asociadas a cáncer. Entonces, en resumen, el cáncer es una enfermedad donde las células proliferan en forma descontrolada y tienen la capacidad de
en los últimos estadios, invadir órganos a distancia viajando a través del sistema linfático de la sangre. Pero cuando dices genética, y quizás esa es más para el doctor Herrera, son dos cosas distintas, lo que es genético y lo que es hereditario. Sí hay cánceres hereditarios, pero no todos son hereditarios. Bueno, más que el heredar el cáncer, como se entiende siempre esta palabra de una herencia, por ejemplo, heredar el color de los ojos o el color de la piel, lo que yo pensaría que se hereda es el riesgo de desarrollar algún tumor. Y hay ciertos genes que confieren un mayor riesgo para desarrollar cáncer. Entonces son genes que normalmente están controlando procesos muy importantes en la célula. Cada vez que la célula divide su material genético, hay proteínas que tienen que ver que ese material sea lo más fidedigno la copia al original. Y porque si no, se producen estos cambios que Alejandro estaba mencionando y que son heredados de una célula a otra de manera continua y se van acumulando más y más cambios. Entonces, cuando esos genes que se afectan o esas proteínas que se afectan tienen que ver con el control de la información genética que se hereda, pues es cuando se propicia que haya una acumulación mayor todavía de daño cada vez que la célula se está multiplicando. Entonces eso hace que las personas que heredan esos genes anómalos, vamos a decirlo así, tengan una mayor frecuencia de tumores comparados con el resto de la población cuando se exponen a otro tipo de factores, porque si bien el cáncer podemos hablar que es una enfermedad genética, tiene un componente ambiental muy importante, de tal forma que la interacción entre la información genética que heredamos y la exposición a agentes ambientales es lo que promueve realmente el que una célula se desarrolle en un tumor maligno. Sí, pero otra vez, quizás hay una proporción muy pequeña que claro, si tienes el gen que tiene la proteína que se altera, ese gen te va a dar esa gran proporción a desarrollar cáncer. Por ejemplo, cuando tienes daño en el DNA, en BRCA1 o BRCA2, tienes una proporción de cánceres de mama que sí se está heredando y que lo ves en la madre, en la hija, en la nieta, o sea, es una alta frecuencia, pero esos no son todos los cánceres. No, de hecho, perdón, el 10% más o menos de todos los cánceres tienen este componente hereditario que estás mencionando. Y el caso específico de cáncer de mama es el más claro y el que tal vez se estudió o se ha estudiado durante mucho más tiempo y se reconocen genes que los genetistas dicen que tienen una alta penetrancia, es decir, si cambia esa información, el cambio en la morfología de la célula, en el comportamiento de la célula va a ser muy evidente, ¿sí? Entonces, cuando esos genes o esas alteraciones que ocurren en esos genes se heredan de una persona a otra, el riesgo de desarrollar cáncer es muy alto. Esto no debe decirse o no es equivalente a que si uno tiene esa mutación va a desarrollar forzosamente ese tumor. Hay un alto riesgo que va más allá del 80%, que si vemos es muy alto. Pero también depende de otros factores y uno muy importante es el envejecimiento. No hablamos, no es lo mismo hablar de una persona portadora de esas mutaciones a los 70 años, donde el riesgo de desarrollar cáncer es casi el 90%, a una mujer joven que todavía tiene un riesgo no tan elevado. Pero si lo comparamos con una mujer que no tiene esa mutación, su proporción, su probabilidad de tener un tumor maligno de la mama es mucho más alta. Por eso es que sí se agrupan en este tipo de tumores que se llaman tumores heredados o cáncer hereditario. Pero lo que tú decías cuando empezábamos, que es también muy importante, es que quizás el 90% tiene que ver con otros factores que en muchos casos todavía no los conocemos, todavía dudamos un poco
Estamos tratando de investigar cuáles son los factores que pueden ser los causantes de cáncer, de todos los cánceres. No estoy hablando nada más del cáncer de mama. Tenemos factores que son ambientales, tenemos factores que sabemos que pueden, hasta los medicamentos pueden llegar a producir cáncer, pero no es lo mismo que los que se heredan. Y esa es una proporción muy baja. La proporción, un 90% van a ser cánceres que son de la interacción de los genes con el medio ambiente. Y eso es lo que muchas veces estamos tratando de entender. Pero también hay factores que influyen en cómo se van desarrollando estos cánceres. Por ejemplo, en el cáncer de mama, que es un ejemplo, sabemos que hay factores que son muy importantes, que son los que se hacen los estudios tempranos. Por ejemplo, los estrógenos. ¿Qué tienen que ver los estrógenos con el cáncer, Alfonso? Pues estas hormonas son las que van a iniciar el programa que le dice a nuestro cuerpo que debe iniciar el desarrollo de la glándula mamaria durante la adolescencia, la pubertad y durante el embarazo. Entonces esto es una serie de genes que se activan o se apagan y con ello producimos proteínas o dejamos de producir otras, que lo que le dicen a la célula es qué órgano van a formar, en este caso es la glándula mamaria. Entonces este proceso es dirigido por las hormonas que son los esteroideas, los estrógenos. Entonces, estas hormonas las produce nuestro cuerpo, pero también las podemos recibir de los alimentos que consumimos, de algún tipo de medicamentos, si estamos sujetos a complementación o terapia hormonal. Entonces, todo esto va a influir en cómo responde nuestro organismo. Entonces, existe la posibilidad de que durante el funcionamiento normal de los estrógenos en nuestro cuerpo haya pasado algo, como decían hace un minuto, estamos sujetos todos los días a insultos, todos los días nuestro DNA está... ¿Esos insultos son que te digo feo? Sí, y de otras maneras, por ejemplo, el exponernos a la luz solar, consumir alimentos altos en grasa, tener una vida sedentaria, todo eso va haciendo que la información en nuestro DNA vaya sufriendo daños. O sea, me estaba yo burlando, pero claro, lo que quería yo es que definieras un poquito sí, qué es insultos, porque en realidad la gente nos oye y dice, bueno, pues es que tiene que ver con que me digan groserías. No es exactamente eso. Insultos, le llamas insultos a algo que le produce daño al DNA, ¿no? Así es. Y resulta que pues en nuestro DNA es enorme, es gigantesco. Y entonces la mayoría de estos golpes que recibe va a ocurrir en regiones que no son tan relevantes. Pero la probabilidad existe de que algunos de estos daños van a ocurrir en genes que son importantes para el control de la programación celular. Entonces muchos de estos genes tienen la función de aceleradores del freno del crecimiento celular. Entonces cualquiera de estos dos que se ha dañado, más el estímulo de hormonas en nuestro cuerpo, ya sea que produce nuestro cuerpo o que recibamos del medio ambiente, van a resultar en un crecimiento desproporcionado, incontrolado de ciertos tejidos, en este caso de la glándula mamaria. Pero también pueden influir en otros tumores también, sí. No solo los estrógenos influyen en el crecimiento de muchos de los tumores, ¿no? Sí, en general existen varios órganos en nuestro cuerpo que son blancos de las hormonas, es decir, donde las hormonas van a jugar un papel fundamental en el desarrollo, proliferación y diferenciación de estos órganos. El hueso, la glándula mamaria, el cerebro, ¿no? Todos ellos juegan un papel, los estrógenos juegan un papel muy importante en ellos. Te pregunté inmediatamente por los estrógenos porque eso es lo que tú trabajas. Así es. Entonces, ¿nos quieres platicar un poquito de qué estás haciendo de estrógenos así a rasgos generales y para el público? Pues estas hormonas no trabajan solas. Estas hormonas se producen en un lado del cuerpo, viajan por la sangre hasta sus órganos blanco, por ejemplo la glándula mamaria, el hueso, y allí hay unas proteínas que su función es unir estas hormonas, recibir la señal y que van a producir una respuesta. La respuesta van a empezar a prender o apagar genes en nuestro DNA.
Y con ello van a reprogramar el tejido en el cual se encuentran estas células. Por ejemplo, durante la pubertad van a empezar el desarrollo de la glándula mamaria, o durante el embarazo esto es lo que ocurre. Entonces, estas proteínas que reciben a los estrógenos juegan un papel fundamental, porque resulta que regulan alrededor de 4,000 diferentes genes en todo nuestro genoma. Entonces, la cantidad de procesos celulares, de vías metabólicas, de eventos de reprogramación genética o de muerte celular, todo esto está controlado por los estrógenos. Cuando este proceso de reconocimiento de los estrógenos y el efecto que es prender o apagar genes en nuestro DNA sufre algún problema, este mecanismo de regulación, que puede ocurrir a muchos niveles, esto puede resultar en una catástrofe celular, o en el desarrollo de una enfermedad que conocemos como cáncer. En realidad, en este programa es muy importante su participación, por lo cual les pedimos que si ustedes tienen preguntas y quieren que nosotros las contestemos, nos las hagan llegar a los teléfonos en el estudio, que son el 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718. Nuestro correo es mirador@coaed.unam.mx y pues nos encantaría que ustedes nos preguntaran algunas de las cosas. A las preguntas que nos parezcan interesantes les regalaremos un libro que se llama La radiación al servicio de la vida o un reloj, que es un reloj que tiene el sellito de Biomédicas, lo cual lo hace valioso, sobre todo para nosotros que estamos hablando de lo que se hace en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Cuando hablamos de qué hacemos en investigación, es muy importante entender para qué hacemos investigación. ¿Qué sentido tiene que hagamos investigación? Por ejemplo, lo que nos comentaba Alfonso de los estrógenos. ¿Nos quieres decir, doctor Centella, para qué hacemos investigación? Sí, claro. El cáncer es una enfermedad muy compleja. Los médicos que tratan el cáncer han adquirido mucha experiencia y conocimiento y se han dado cuenta de que hay muchas correlaciones, algunas útiles, y esto ha llevado a darse cuenta de que podemos correlacionar algunos eventos con otros, como por ejemplo la exposición a estrógenos. Está muy claro que una gran exposición a estrógenos por mucho tiempo o altas concentraciones se asocian al desarrollo de cáncer, pero exactamente ¿por qué? Ese es el tipo de estudios que desarrolla, por ejemplo, el doctor Alfonso León del Río. ¿Qué sentido tiene el encontrarlos? Puede mejorar los tratamientos. En el caso de los estrógenos hay dos grandes formas de tratamiento. Una son moléculas que compiten con la hormona y la otra son moléculas que envenenan la producción de la hormona. ¿Envenena la producción de la hormona? ¿Qué quiere decir que la envenena? Hacen que los órganos que sintetizan la hormona no puedan sintetizarla eficientemente. Y el resultado entonces es que las mujeres producen menos estrógenos. Estos son los inhibidores de aromatasas, así llamados. ¿Y si producen menos estrógenos, qué pasa? Entonces hay menos estímulo para que el tumor crezca, para que el tumor sobreviva, y lo más probable es que haya un mejor tratamiento o que el tumor no crezca tan rápido. Y si al mismo tiempo se da un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, entonces el tumor está atacado por dos lados. Por una parte carece de las señales que lo impulsan a proliferar, a defenderse, y por el otro lado está siendo atacado químicamente. Entonces... ¿Solo con quimioterapia? También puede ser radioterapia, sí, ¿no? O también con radio, exacto. Ahora, el problema es que no todas las pacientes responden con la misma eficiencia a estos tratamientos, ya sea de quimio o de radioterapia. Y ahí es donde entra la investigación. Porque está muy claro que el cáncer de mama, como todas las otras formas de cáncer, en realidad son una colección de enfermedades que se parecen mucho en cómo se presentan, pero tienen características diferentes. ¿Cómo podríamos identificarlas? Pues la única manera es estudiándolas. Y la investigación en cáncer, una de las ramas de investigación, lo que busca justamente eso,
probablemente una de las ramas más exitosas en cáncer de los últimos 20 años haya sido el crear herramientas para identificar subgrupos de pacientes. Y al identificar estos subgrupos, entonces se puede decir, este grupo va a responder muy bien a este tratamiento. Y decirle a otro paciente, bueno, mire, ni siquiera le vamos a dar este tratamiento porque ya sabemos que usted, las características que tiene, hacen que no vaya a responder. Vamos a pasar directamente a una segunda etapa. Y esto hace que no se pierda tiempo en el tratamiento, no se deje progresar el cáncer. En el caso del estudio de los estrógenos, por ejemplo, Alfonso ha identificado que algunas de las moléculas, de las nuevas moléculas que estudia, sirven para entender primero por qué algunos tumores son más agresivos que otros, o sea, estas pacientes, lo cual sería de gran utilidad en el momento de diagnosticarlas y decir, bueno, a esta paciente sí tiene sentido darles un tratamiento antihormonal, ya sea con el competidor o con el que interfiere con la síntesis de la hormona, o a esta paciente no tiene sentido darle ese tratamiento, hay que darle otro. Entonces, el realizar estos estudios es muy importante porque permite crear nuevas alternativas, primero en la identificación de subgrupos, el pronóstico, o sea, cómo se va a desarrollar rápido, lentamente, va a ser más o menos agresivo, y después, quién va a responder mejor al tratamiento. Y por último, un elemento importante es que en México en particular tenemos un problema con la obesidad. Es un problema de salud. El 70% de las mujeres tienen sobrepeso o obesidad según la última encuesta del INEGI. Y esto quiere decir entonces que el 70% de las mujeres con cáncer de mama son obesas o tienen sobrepeso. Y sabemos que esta enfermedad de cáncer que se desarrolla en un ambiente de obesidad tiene características diferentes. Entonces, el resultado es que no necesariamente va a responder de la misma manera a los tratamientos estándar. Otra vez, requiere de estudios para saber el cáncer de mama con ciertas características, por ejemplo, hormonodependientes, son iguales y responden igual al tratamiento y tienen los mismos pronósticos si se desarrollan en una mujer con obesidad o si desarrollaron una mujer sin obesidad. Creo que hay otros miles de factores que habría que mencionar, pero el doctor Herrera nos quería completar esta información. Yo quisiera nada más complementar un poco lo que ha dicho Alejandro. Creo que hacemos investigación porque queremos generar conocimiento. Ese es el objetivo principal de hacer investigación. ¿Por qué investigación del cáncer? Bueno, porque el cáncer es una enfermedad que afecta a muchos mexicanos y nos va a afectar a casi 1/3 de la población de México en el año 2030 más o menos. Entonces, pues tenemos que conocer más esta enfermedad. ¿Por qué tener un programa de investigación en cáncer de mama en biomédicas cuando se hace mucha investigación en cáncer en el mundo? Pues porque creo que esta enfermedad tiene aspectos muy peculiares que afectan a la población de México y que tenemos que estudiarlos nosotros. Nadie más los va a estudiar. ¿Por qué? Porque son distintas nuestras poblaciones, tenemos factores de riesgo que son distintos. Entonces, la respuesta que puede tener una paciente en México es muy diferente a la que puede tener una paciente muy semejante, pero que tiene una ascendencia caucásica, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, por eso es esencial hacer investigación en cáncer en México, biomédicas con este programa de investigación en cáncer. Pero no solo, o sea, sí es importante cáncer de mama, pero por ejemplo, y regreso, tú has estado promoviendo de que haya más investigación en todo el país en cáncer, no solo cáncer de mama. Sí. Y es muy importante el promover la investigación, porque la investigación puede llevar a que podamos tratar, primero, algo muy importante, marcadores tempranos. Y eso es muy relevante. ¿Qué nos puedes decir de los marcadores? O sea, esto de los marcadores es fundamental. ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos que aceptar con el cáncer es que en realidad no es una enfermedad prevenible. Entendamos prevenible como podemos entender, por ejemplo, el tener una infección intestinal, donde si uno no come en algún lugar en la calle, pues no se infecta y se acabó. Pero el cáncer, como es una enfermedad tan compleja, con múltiples factores que pueden causarla, es difícil saber cómo prevenirla. Entonces, lo que tenemos que hacer
es detectarla a tiempo y tener tratamientos más eficientes. Y de ahí la relevancia de contar con estos marcadores que nos puedan ayudar a detectar los tumores cuando apenas se están desarrollando. Desafortunadamente en México aún los sistemas de salud están llegándoles las pacientes, hablando específicamente de cáncer de mama, pero también podemos ejemplificarlo con otros tumores en estadios muy avanzados. Es decir, cuando ya prácticamente las oportunidades de curación son muy bajas. En otros países la detección se hace en etapas mucho más tempranas donde las oportunidades de curación son más altas. Entonces, ¿por qué no podemos detectar esos tumores a tiempo? Pues porque los mecanismos que existen actualmente para detectar los tumores pues son complejos. Implica ir al médico a que le hagan una mastografía a una paciente. Difícilmente en algunos lugares de la República se acepta que alguien toque, por ejemplo, a su esposa y no se hacen la mastografía simplemente por esas situaciones o porque no existen la infraestructura para hacerlo. Entonces, si tuviéramos elementos en donde con una sola toma de sangre se pudieran detectar cambios moleculares que nos dieran un indicio de que está habiendo un cambio en el comportamiento de las células que pudiera transformarse en un tumor, eso sería pues una herramienta muy interesante para la detección oportuna de estos tumores. ¿Qué quiere decir oportuno? Esto creo que es muy importante. Cuando dices oportuno, ¿qué quiere decir? Quiero decir que es detección en etapas en las cuales el tumor es tratable, donde podemos todavía eliminar a esas células o a la mayoría de las células o por qué no a todas las células que tienen esos cambios moleculares que ya les hacen comportarse como células malignas. Tenemos que pasar a una pausa, pero antes de pasarla yo lo que les dejo para que lo discutamos un poquito es que en realidad el primer tratamiento realmente es cuando se encuentra, podemos encontrar que hay un marcador, es diagnosticar que está el tumor. Una vez que está el tumor, lo más importante es quitarlo para que no haya células y no haya metástasis. Y una vez que lo quitamos, necesitamos buscar tratamientos que nos prevengan que no haya quedado alguna celulita ahí que vuelva a hacer crecer el tumor. Pero vamos a una pausa y regresando de la pausa platicaremos de esto. En nuestro país se detectan alrededor de 15,000 casos de cáncer cérvico-uterino causado por el virus del papiloma humano. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM trabaja para desarrollar nuevos métodos diagnósticos que controlen oportunamente la infección por este virus y evitar así la formación de tumores. Además, realiza investigación para mejorar los tratamientos contra el cáncer cérvico-uterino y darle a las mujeres con este padecimiento una mejor expectativa y calidad de vida. Para el beneficio de todos, Biomédicas es investigación para la salud.
A nivel mundial, el cáncer de mama es la neoplasia más común en las mujeres, con alrededor de 20.400 nuevos casos por año, y en México, desde 2006, desplazó en incidencia al cáncer cérvico-uterino, al diagnosticarse un caso cada media hora. Dado que la inflamación es importante para la progresión del cáncer, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas se estudian los diferentes genes involucrados en este proceso, en los diferentes estadios de esta enfermedad. Además, se analizan tumores primarios para conocer su perfil génico y proteico, con el fin de poder predecir la evolución del tumor. También buscamos predecir y entender la respuesta inmuneinflamatoria asociada al desarrollo y la progresión del cáncer. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día de hoy platicando con ustedes acerca de la investigación en cáncer. ¿Para qué se hace la investigación en cáncer? ¿De qué sirve? Y uno de los grandes ejemplos quizás es que, por ejemplo, en México el cáncer cervicuterino era el más frecuente y que gracias a la investigación que se ha realizado cada vez ha ido disminuyendo el número de casos de cáncer cervicuterino y desafortunadamente aumentan los de cáncer de mama, pero también son muy frecuentes los otros tipos de cáncer, o sea, no solo los cánceres femeninos. Aquí ya me están discutiendo, eso de tener 3 hombres en el panel no es muy bueno, porque ya están discutiendo de que por qué hay tanto de cáncer de mama y no se habla de cáncer de próstata. Pero bueno, pues si nos quieres hablar de cáncer de próstata, Alonso, bienvenido. Bueno, no, en realidad, yo estaba discutiendo que hay un poco de inequidad de género ahora, porque mucho de lo que se ha desarrollado actualmente en los apoyos a la investigación van a tumores en donde, pues, bueno, que afectan principalmente a las mujeres. Pero bueno, actualmente ya hay cambios en esto y se están tratando de dar apoyo para la investigación y para el tratamiento y para la detección de todos aquellos tumores que son en este momento fáciles de detectar por algunos medios. Por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, el cáncer de colon, que se nos afecta tanto a hombres como a mujeres. Entonces, eso es importante recalcar, porque mencionabas que, bueno, un buen ejemplo de cómo es que la investigación en cáncer ha repercutido en la detección oportuna y tal vez en la prevención es el cáncer cervicuterino, y realmente sí, con este encuentro de metodología como el Papa Nicolau, una prueba fácil de tomar y de interpretar cuando se tiene a la gente que lo sabe hacer, que lo sepa hacer, que lo sabe hacer, pues se pueden detectar los tumores incluso desde antes de que sean realmente tumores malignos, desde cuando empiezan este tipo de displasias, etc., ¿no? Entonces, ahí hubo una gran oportunidad para la detección oportuna, que hablábamos hace un momento. Y lo otro es que ahora ya hay una prevención, una forma de prevenirlo, por lo menos está en estudio, que tanto puede repercutir en que existan más casos de cáncer cervicuterino, dado que el cáncer cervicuterino está muy asociado a la infección con un virus, el virus del papiloma humano, o de varios virus de papiloma humano. Entonces, al desarrollarse una vacuna contra el VPH y ahora aplicarse en nuestro país, afortunadamente en programas como el Programa Universal de Vacunación, pues estamos tratando de prevenir que existan casos de cáncer cervicuterino. Pero ese es un ejemplo muy concreto de cómo la investigación ha tenido repercusión a nivel de la población en detección oportuna y prevención, que los epidemiólogos llaman prevención primaria a través de las vacunas. Pero existen otros tumores que son un poquito más complicados. Por ejemplo, el cáncer de mama es uno, el cáncer de próstata es otro. El cáncer de próstata, si bien existen o se han propuesto métodos como la medición
de ciertos antígenos o la exploración física también, en realidad no ha tenido el impacto tan amplio como ha tenido el desarrollo de estos métodos de detección oportuna como el de Cervix. Entonces todavía es necesario seguir investigando para tratar de encontrar metodologías que sean más sensibles y más específicas para este tipo de tumores. ¿Sí? Sí, por favor, Alejandro. Sí, bueno, y yo complementaría que si bien es muy importante la detección temprana, el problema que tenemos ya todas las sociedades modernas, México incluido, es que los pacientes con cáncer ya desarrollado existen y existen en números muy grandes y de muchas formas, de manera que también se hace mucha investigación tratando de encontrar nuevos tratamientos o nuevas combinaciones. Antes se pensaba en desarrollar absolutamente nuevos fármacos. En México, la UNAM cuenta con muchos estudios de etnobotánica en donde se extraen productos naturales en la Facultad de Química, en el Instituto de Química, en Biomédicas, y se prueban estas combinaciones, estos fármacos, pero además de que se buscan nuevos fármacos, también se están probando nuevas combinaciones, o como en el caso de Alfonso, se descubre que cómo bajo ciertas circunstancias un tratamiento puede ser más eficaz o puede dejar de serlo. Entonces, el tratamiento, buscar nuevas alternativas a través de la investigación en el tratamiento del cáncer ha dado como resultado en los últimos 10 años que la mortalidad global de pacientes con cáncer activo ha disminuido notablemente, de manera que pacientes que antes morían en 2 o 3 años, por ejemplo cáncer de páncreas o cáncer de pulmón, ahora tienen una expectativa de vida de 5 o de 10 años gracias a los tratamientos. Claro que lo ideal sería que no se hubiera presentado y lo ideal sería poderlo curar, pero como ya dijo Luis, ahorita no tenemos ninguna perspectiva de curación, pero la investigación sí ha logrado extender notablemente el tiempo de vida y con una buena calidad de vida. Cuando dices que lo mejor sería el poderlos curar, yo diría que lo mejor sería el poder prevenir. Total. Y lo que pasa es que todavía en el aspecto de prevención tenemos mucho trabajo que hacer. Cuando dicen, y ahí creo que a veces la gente se va con un conocimiento falso, y es que el hacerse mamografías estás previniendo, ¿no? Estás detectando, que es lo que decía cuando empezamos el doctor Herrera. Claro. Si podemos detectar, entre más temprano podamos detectar un tumor, más fácil va a ser tratarlo. Porque lo más fácil que habíamos dicho ya es hacer una cirugía y sacarlo. Entonces, en general, si podemos sacarlo, ya con eso evitamos muchas otras cosas, y entre más chiquito sea y más rápido lo detectemos, es más fácil sacarlo. Sin embargo, desafortunadamente, hoy en día todavía no tenemos mucho que sea de prevención. Lo que tenemos son estudios como los que hace el doctor Dueñas, y el doctor, tú también haces estos estudios, de ver cuáles son los factores que pudieran influir en el desarrollo de los tumores. Es decir, cuando nos metimos a cervicuterino fue conocer cuáles eran los virus que eran los que producían el cáncer. Pero cuando tratamos de hablar de otras cosas, por ejemplo, cuando queremos saber qué factores pueden estar produciendo el cáncer. Tú y yo hemos trabajado mucho tiempo, por ejemplo, que en el arsénico, en el agua de bebida, que está en ciertas zonas contaminadas por arsénico, y que se puede producir cáncer de piel o cáncer de vejiga. O sea, sí conocemos factores que pueden ser causantes, pero necesitamos estudiar más, necesitamos entender cómo podemos de veras prevenir el que se desarrollen esos tumores. Estamos muy lejos de poderlo hacer, pero eso sería lo ideal, el poder evitar que fuera la tercera causa de muerte. Perdón. Pero aún y cuando estamos muy lejos, creo yo que ha habido todavía más avances en la situación de conocer cuáles son los factores de riesgo que nos dan la probabilidad de tener cáncer, a conocer cuáles son o desarrollar mejores métodos de tratamiento. Sabemos, por ejemplo, que 1/3 de los tumores que existen en el mundo están relacionados con el tabaquismo.
Eso es muy Un importante. factor de riesgo mencionarlo. muy importante para cualquier tumor es el tabaquismo. Entonces, dejando de fumar, incluso aquellas personas que fuman, cuando dejan de fumar, reducen su riesgo de tener cáncer. Ese es un factor de riesgo muy importante. Se sabe también que la inactividad física junto con la obesidad son otro factor de riesgo muy, muy importante para cualquier tipo de cáncer. Estamos hablando de cáncer en general, no de cánceres específicos. Y otro muy importante son las infecciones. Las infecciones, como por ejemplo los virus de VPH, el virus de la hepatitis, esos factores infecciosos, Helicobacter pylori, en el caso es una bacteria relacionada con cáncer gástrico, estos factores también son prevenibles. Entonces, creo que hemos tenido, desde mi punto de vista, un poco más de éxito en conocer los factores que causan cáncer, a desarrollar mejores métodos de tratamiento. Como decimos, si esto se enfocara más a que ese conocimiento que se tiene sobre los factores de riesgo se fuera hacia campañas de prevención más eficaces, pues estaríamos resolviendo el problema un poco antes, sí, que eso implica una menor inversión. Cuesta más tratar cualquier tumor que prevenir. Además del sufrimiento que está asociado, además del paciente y de toda la familia, ¿no? En fin, hay muchas cosas que pasan después de que ya se tiene un tumor, sobre todo si es en etapas avanzadas y que ya implica iniciar un tratamiento, a todo lo que puede ser como prevención, que simplemente pues los médicos dicen estilo de vida. Entonces todo está enfocado ahora a los estilos de vida saludables y cada vez pues estamos conociendo más estos factores. Creo que mencionaste algo que quiero subrayar antes de darte la palabra, y es el cigarro. El cigarro es algo que es increíble. Yo soy exfumadora, desafortunadamente fumé muchos años, pero en el tiempo en que yo tenía 14 años, fumar casi era estar in. Y yo veo que hoy en día los jóvenes y los antros están llenos de gente que fuma. Y yo quisiera dejar el mensaje que si alguna gente joven nos está viendo, realmente cuando uno tiene 14, 18 años, considera que es Superman y que nada nos va a pasar, es inmortal. Y sin embargo el cigarro es uno de esos venenos que ya estamos seguros de que produce daño. Que no importa que o sea, sí es cierto, mi abuelita vivió hasta los 100 y fumaba y no le pasó, sí, pero cada vez hay menos abuelitas que viven hasta los 100 fumando y que logran sobrevivir cada vez, y sí, hay factores de susceptibilidad que ojalá pudiéramos encontrarlos, pero sí es muy importante dejar el mensaje que el cigarro de veras es un riesgo muy alto. Y dicho esto, perdón, pero tú querías mencionar algo. Pues nada más complementar un poco lo que estaban mencionando. Una de las muchas lecciones que hemos aprendido en todos estos años es que el cáncer puede originarse por una infinidad, casi infinita número de razones ambientales, por una, como decían, una falta de ejercicio. Pero una de las mayores importancias de estudiar cualquier tipo de cáncer es que una vez que se ha iniciado el crecimiento, va a haber un periodo, llamemos de latencia, en que el tumor está aislado. Entonces, este es el periodo en el que es atacable, es manejable o es incluso erradicable del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante la detección temprana. Pero ahora lo que está, el objetivo de la investigación es entender cómo pasa un tumor de ser una pequeña formación en algún órgano del cuerpo, cómo es que estas células se modifican a tal grado que pueden desprenderse del tumor y viajar en el cuerpo. Es algo que cualquier célula tiene, digamos, prohibido, ¿no?, por programación. Las células no pueden hacer eso. Entonces hay una gran cantidad de mecanismos en la célula que le evitan a la célula empezar a comportarse de esta manera. Entonces, para que el tumor
empiece a lanzar crecimiento a otros órganos, tiene que ocurrir una serie de procesos que estamos entendiendo y que afortunadamente son comunes a muchos tipos de cáncer. Entonces, por ejemplo, ¿por qué estudiar cáncer de mama o cáncer de próstata o cáncer de pulmón o de tubo digestivo? Es porque todos ellos tienen causas en común y estos mecanismos de colonización a distancia también los comparten. Entonces, entendiendo cómo se van dando esta serie de procesos, qué genes están involucrados, qué proteínas cambian a lo largo de la vida del tumor, esto nos va a dar más herramientas para que en un futuro se diseñen mejores terapias, mejores métodos de diagnóstico y sobre todo el que la posibilidad de que descubriendo mecanismos que son comunes a varios, esto nos lleve a mecanismos que nos permitan atacar varios tipos de cáncer y no solo uno en particular. Te está rayando tu cuaderno, el experto en metástasis eres tú. Así Sí, es que, bueno, ¿qué nos dices? Bueno, diría que en el instituto hay varios grupos que trabajan en esto. Por ejemplo, el doctor Eduardo García también trabaja en esta área. Y nosotros hemos estado estudiando cómo las células que se diseminan interaccionan con las células de los vasos. Y es cierto, yo diría, lo más interesante que surge es que las células tumorales que deciden o que tienen la capacidad de empezar a diseminarse, parecería que adquieren una característica anormal. Y lo primero que hay que reconocer es que esta capacidad de las células de diseminarse en realidad es un programa normal que existe en el organismo. Todo indica que las células ¿Todas las células pueden diseminarse? No, las células del sistema inmune son las que tienen la capacidad de diseminarse y de ingresar a los sitios donde, por ejemplo, hay una bacteria, pedir permiso para pasar, entrar a un tejido que no es el que les corresponde, presentarse y funcionar, desarrollar así ahí su labor. Y otras células en una etapa mucho más temprana que tienen la capacidad de diseminarse son las células embrionarias. Durante el desarrollo del embrión hay muchas poblaciones celulares que viajan de un lugar a otro. Por ejemplo, de las células que van a dar origen al sistema nervioso, son capaces de viajar por lo que van a ser los arcos de las branquias, o iban a ser los arcos de las branquias, y vienen a colonizar todas las glándulas neuroendocrinas, por ejemplo, las productoras de adrenalina. Las células productoras de adrenalina en realidad son neuronas que viajaron hasta allá. Entonces, la capacidad de viajar es una capacidad normal que está inscrita en nuestro material genético. Lo que ocurre es que las células cancerosas, en un momento dado, son capaces de reactivar este programa de comportamiento. Y este programa de comportamiento en el sistema adulto, todos los estudios que tratan de analizar la metástasis llegan a la misma conclusión. Parece que la célula metastásica está utilizando un lenguaje que se parece mucho al del sistema inmune. Otra vez, ¿qué es una célula metastásica? Es la célula tumoral que se ha desprendido de la masa inicial y ha logrado entrar algunas veces al sistema linfático, que es el sistema circulatorio que no lleva sangre, pero que lleva linfa, y después o antes al sistema circulatorio, de manera que ahora pueden viajar a través de la sangre y llegar a cualquier órgano y a cualquier tejido. A estas células que se han desprendido del tumor y que están dentro de la sangre, les llamamos células metastásicas. Ahora, dentro del torrente sanguíneo tienen dos grandes problemas. Tienen que soportar ahora enormes presiones. La sangre es como viajar dentro de un tubo a gran presión. Y las células no están hechas para soportar estas modificaciones de presión y para pasar por lugares muy estrechos. Entonces muchas se revientan en el proceso. Y después... Y eso es bueno. Eso es bueno. Que se revienten porque así ya no pueden llegar a colonizar. Pero algunas logran quedarse atoradas en algunos lugares. Ahora, en realidad nuestro sistema vascular, las mangueras que forman nuestros vasos, están hechas para no permitir que se pegue nada. Entonces, ¿cómo se pegan? Las células tumorales lo que hacen es convencer a las células que recubren los vasos de que les ofrezcan un apoyo físico, que les den unos ganchitos de donde agarrarse. Estas son moléculas de adhesión. Y son las mismas moléculas de adhesión que utilizan las células del sistema inmune cuando detectan una inflamación, una infección con una bacteria, que tuvimos una pequeña herida. Las células se detienen de la misma manera dentro de los vasos y luego secretan una serie de proteínas, todas ellas bien caracterizadas en el sistema inmune. O sea que la célula tumoral puede
darle órdenes a que produzcan otras células, esos factores endoteliales. Exacto, que se están o sea, y produciendo. estas órdenes, en realidad lo que parece ocurrir es que la célula tumoral se está disfrazando de célula del sistema inmune. Le dice, yo vengo del sistema inmune, déjame pasar. Y las células que recubren los vasos entienden ese lenguaje y en realidad no saben quién está del otro lado, solo lo que entienden son las instrucciones. Entonces, aquí hay una instrucción que dice, pon anclas, pues se ponen anclas. Hay una instrucción que deja pasar, pues lo dejamos pasar. O sea, se disfrazan. Se disfrazan a través de ese lenguaje. Nosotros ese lenguaje es el que hemos estado estudiando y como decía muy bien Alfonso, ¿qué hemos aprendido de eso? Pues que si entendemos el lenguaje podríamos interferir con las señales Para evitar la metástasis o por lo menos interferir con ese proceso. Y los resultados que tenemos sugieren que efectivamente se puede interferir con el proceso. Ahora habría que ponerlo a prueba en los pacientes que están en etapas en donde se está diseminando ya el tumor. No sería para prevenirlo, pero sí ayudaría a darle tiempo, como muy bien decía Luis. Más del 60% de todos los pacientes con cáncer en este país llegan en etapas donde ya existen células que están viajando o por la linfa o por el torrente sanguíneo. Y por lo tanto, la posibilidad de que se genere un foco una colonia metastásica del cáncer es muy grande. Si en ese momento pudiéramos comprarle un poco de tiempo a ese paciente para que no hubiera la diseminación en lo que se le da el tratamiento, recibe quimio, radioterapia y cirugía para eliminar el tumor primario, la posibilidad de que desarrolle metástasis sería mucho menor. Entonces, nuevamente, el hacer investigación nos ha permitido entender el lenguaje que usan las células tumorales para diseminarse en el organismo. Aunque ninguno de nosotros lo hace, no quisiera yo no mencionar las células troncales, porque esa es otra vía, es decir, no tiene que ser que una célula viaje, sino que una célula troncal que está en el pulmón decida de repente convertirse en una célula tumoral y entonces va a producir un tumor primario. Claro, yo creo que el gran cambio de paradigma en el cáncer ha sido el reconocimiento de la existencia de células troncales. Y ahora, antes se pensaba que las células tumorales todas eran células que ya tenían un estado de diferenciación terminal. ¿Qué es eso de diferenciación terminal? Es como pensar en un médico subespecialista que ya terminó todos sus estudios y ya está listo para trabajar. Y lo que se ha descubierto es que muchas veces el cáncer se desarrolla en estadios muy tempranos, que sería equivalente a ¿qué? Pues a cuando el médico está en el primer año de la carrera, cuando todavía ni siquiera sabe a qué se va a dedicar. Entonces el reconocer que el cáncer se inicia en estas épocas tan tempranas ha cambiado el paradigma, porque estas células tienen que ser combatidas de una manera muy diferente. Tenemos ya poco tiempo, así es que yo quisiera, Luis, tú estás trabajando con inestabilidad cromosómica. ¿Qué quiere decir esto rápidamente y por qué es importante? Bueno, ya mencionó Alejandro que el cáncer es una enfermedad genética donde se acumulan muchos cambios en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, precisamente esos cambios son generados o propiciados porque el genoma no sea estable. Es decir, que cada vez que la célula se divide, en lugar de que se corrijan esos cambios en el DNA, se acumulen todavía más. A eso se llama inestabilidad genómica y bueno, concretamente hablando de cromosomas, pues a cambios ya que ocurren en fragmentos muy grandes del genoma. Si yo les pidiera en investigación, ¿qué es lo que consideramos que todavía tenemos que hacer? Y no tenemos mucho tiempo para decirlo, pero ¿qué es lo que a dónde quieres dirigirte tú? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Yo creo que lo que la universidad está lista para hacer, y Biomédicas ya lo está haciendo, es encontrar cómo trasladar los hallazgos al ambiente clínico. Eso es muy importante. Yo creo que esa es, por lo menos en mi caso, la gran meta. El que lo que yo estoy haciendo pudiera beneficiar a una paciente, ¿no? Doctor León. Pues en mi caso, lo que nosotros estudiamos en el laboratorio es los mecanismos de regulación genética y epigenética, cómo
la información que está codificada en nuestro DNA se lee, o cómo cambios en esta programación van a repercutir en el desarrollo de una enfermedad como el cáncer. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Qué es lo que nos gustaría? Es entenderlo, porque no podemos combatir lo que no entendemos, lo que no sabemos cómo funciona. Yo creo que la investigación, además de esto, debe dirigirse, como bien dices, a la prevención. Y bueno, todo este conocimiento en realidad pues debe aterrizar en métodos más adecuados de detección oportuna, que es un método de prevención, y en aquellos tumores en los que es viable desarrollar vacunas, por ejemplo, este es otro método de prevención. Entonces yo pienso que es un área que debería explotar. Yo quisiera darles las gracias por haberme acompañado en este programa, que se nos hizo muy rápido, pero ya pasó el tiempo, así es que les damos las gracias por habernos acompañado. Esperamos que les hayamos pues informado de cosas que son interesantes y que todos estos programas que Biomédicas ha presentado les hayan servido para conocer las enfermedades y para mejorar su salud. Muchas gracias por su atención.